Gracias, muy buenas Listo, ya tienes tardes a el todos. permiso. Mi nombre es Joana Manrique. Listo, perfecto. Ok, ya me llegó, Cristian, ya lo tengo aquí. He estado adelantando por algún Listo, tiempo. bueno, señora. Cualquier cosa. Perfecto, muchas gracias, muy amable. Me gustaría compartir con ustedes. Listo, bueno, ya que ya entraron y nos dejaron entonces la sesión iniciada, vengan, yo me permito, comparto aquí un momento pantalla y colocamos entonces la programación entonces que tenemos nosotros, ¿listo? En esta sala. Bueno, nuevamente, buena tarde. Estábamos saludando, ¿cierto? Cuando entraron a darnos entonces las herramientas de HOTS. Muchas gracias a ustedes por participar. Mi nombre es Paula Andrea Garizado Román, soy docente de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali. Pertenezco a la Asociación Colombiana de Estudios Regionales. Y pues para nosotros es un privilegio y les damos las gracias a ustedes, tanto a nuestros participantes, a las personas que van a presentarnos hoy sus trabajos. La verdad que muchas gracias. Y bueno, aprovechando, digamos que entonces todo lo que hemos tenido, digamos, en la mañana de hoy, el profesor Adán, ¿cierto? Que hizo su presentación inicial y luego pues la conferencia con los editores, ¿listo? Estamos en la mesa número 3, que es la mesa de desarrollo local y regional, ¿listo? En la primera versión, porque hay varias mesas, digamos que es como nuestra línea más grande. Y vamos entonces, a ver que no me quiere dejar, no me quiere, bueno. En esta sala vamos a tener entonces 3 presentaciones. La primera, Hechos Metropolitanos, insumos para la construcción de un ámbito territorial indicativo, de Andrés Domínguez y Sergio Moreno. La segunda, análisis de los subsectores de la construcción en relación al PIB del sector, un enfoque en las regiones de Colombia, de Seidis Garay Rodríguez. ¿Listo? No sé si Seidis ya está por aquí o quién más, o si hay un representante, ¿cierto?, que vaya a exponer. Y el segundo documento es las dimensiones locales del desarrollo en la región Pacífico de Colombia, ¿listo? Donde tenemos a las profesoras de la Universidad Autónoma de Occidente, ¿listo? Entonces, si podemos iniciar, Andrés o Sergio, ¿quién de ustedes va a presentar para darles entonces el coanfitrión? Yo, Andrés Listo. Domínguez. Perfecto, Andrés. Ven, ya te hago coanfitrión. Listo, voy a dejar entonces aquí de presentar. Listo, Andrés, entonces bienvenidos y lo escuchamos. Listo, entonces voy a dejar la cámara encendida mientras me presento y aquí busco que... Ahí está la presentación, ¿sí? Iniciarlo. Bueno, quería preguntar con respecto al tiempo y si las preguntas se van a realizar en el transcurso o al final. Sí, perfecto. Ya nos indicaron que efectivamente tenemos 20 minutos para la presentación y hacemos 5 preguntas, 5 minutos, básicamente 5 o 10 minutos para preguntas, ¿listo? Las hacemos al final, creería que es lo mejor para evitar, ¿cierto? Sobre todo, entonces, interrumpirte. Entonces, bien, tienes entonces 20 minutos. Cualquier cosa yo te aviso, si algo te mando por aquí una reacción por aquí por Zoom o si no, pues te aviso. ¿Listo? Yo aquí ya controlo. Ok, Andrés. Me emociona y se le puede pasar el tiempo muy rápido. Entonces, bueno, buenas tardes a todos. Este es un documento que se ha venido trabajando al interior de la Secretaría Distrital de Planeación y le hemos titulado Hechos Metropolitanos, insumos para la construcción de un ámbito territorial indicativo. Los autores hacemos parte del equipo técnico del Observatorio de Dinámicas Urbano-Regionales. Y aquí, pues, es necesario incluir un disclaimer que esto no compromete la postura oficial del organismo, de la SDP, y permite dejar abierta más bien una discusión técnica sobre el alcance de lo que vamos a presentar. Lo segundo es que generalmente el observatorio pues tiene una
una página oficial dentro de la Secretaría Distrital de Planeación y fue desarrollada en el marco de un proyecto que se llamó Diseño de Sistemas de Análisis y Administración de Información Socioeconómica y Espacial de Bogotá y la región. Inicialmente fue financiado con recursos de regalías y actualmente funciona con recursos de la Secretaría Distrital de Planeación en la Dirección de Integración Regional, Nacional e Internacional. Y es un equipo técnico de profesionales que pues analizan o estudian políticas públicas y todo lo que tenga que ver con instrumentos de planeación regional, al tiempo que contribuye a la identificación y valoración de retos, oportunidades y aspectos críticos a considerar, tanto desde el sector público como privado. En esta presentación vamos a tener como estas 6 secciones: introducción, una breve revisión de literatura, un marco teórico, la presentación de la metodología que hace parte pues, del objetivo del documento y los análisis de los resultados y al final pues las conclusiones más relevantes del estudio. Entonces, en términos de la introducción, pues es un tema bastante general en cuanto al planteamiento de que las ciudades son un potente motor de desarrollo económico para los países y concentran un importante porcentaje de la población y la producción interna. Pues cuando uno ve un mapa de cualquier país, se va a dar cuenta que la actividad económica pues está muy concentrada y si los países son desarrollados o en vías de desarrollo, pues van a tener digamos, una fuerte participación de los sectores de comercio y servicios y que son actividades económicas que se encuentran fundamentalmente dentro de las ciudades, mientras que otras actividades económicas ya más asociadas a la agroindustria, la industria pesada y todo eso, pues poco a poco se va saliendo de esos entornos urbanos y buscan suelos más baratos. Entonces, esa dinámica de expandir las áreas urbanas al final genera unos efectos positivos en términos de la productividad, oportunidades de empleo, especialización e innovación, pues todo lo que tiene que ver con economías de aglomeración, ¿sí? Sin embargo, pues también tiene asociados unos costos, ¿sí? Por el hecho de vivir pues muy concentrados, ¿sí? Por ejemplo, el tema del COVID se da principalmente en esos temas en entornos urbanos, ¿sí? Pues por la cercanía de la gente y por la gran concentración de personas en comercio y servicios. Pero también genera congestión vehicular, delincuencia, ¿sí? La presión por urbanizar suelos agrícolas o áreas protegidas que están, digamos que en principio por fuera de las áreas urbanas, pero pues poco a poco con esa expansión las vamos ocupando o vamos generando esa demanda por ocupar más suelo de una manera extensiva. Entonces, de lo que ha intentado pues, plantear la literatura es, bueno, ¿y nosotros cómo trabajamos con los procesos de conurbación y esa articulación de esfuerzos que permitan perseguir un ideal común, que es cuando uno estudia economía regional y urbana, pues se da cuenta que el hecho de trabajar con individuos aislados que toman unas decisiones aisladas, maximizando utilidades, pues eso aquí se rompe completamente, pues porque los fenómenos de externalidades pues se ven potenciados. Entonces, esto pues es la hoja de ruta también de ONU Habitat, ¿sí? Que es, si vivimos, la mayor cantidad de personas vive concentrada en entornos urbanos, pues ¿qué debemos hacer para garantizar beneficios y oportunidades que las ciudades pueden ofrecer? ¿Sí? Entonces, el objetivo principal de esta ponencia va a ser cómo va a tratar de resolver una pregunta que es muy actual y sobre todo porque, pues como la mayoría de personas de ustedes saben, pues Bogotá está en el proceso de conformar lo que se llamaría la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Y la pregunta que se hace es, oiga, ¿y cuántos municipios son, digamos que de alguna manera, candidatos para ser parte de esa aglomeración que formaría Bogotá y los municipios de Cundinamarca? Esa pregunta, pues, es difícil de responder porque tal como está planteada la ley orgánica y tal como está planteada la discusión también en términos de Bogotá
y de la gobernación de Cundinamarca es que pues a la gobernación de Cundinamarca le interesa que sean considerados la mayor cantidad de municipios, 216 municipios de Cundinamarca, mientras que desde Bogotá los estudios técnicos nos dicen que es un conjunto de municipios que son los más relacionados funcionalmente con Bogotá. Entonces, lo que nos tratamos de resolver en este documento es, bueno, ¿de cuántos municipios estamos hablando? ¿Sí? Entonces, por eso se llama la construcción de un ámbito territorial indicativo, entonces, de los fenómenos digamos, de relaciones funcionales se presentan con mayor intensidad. Estos análisis ya los ha planteado la OCDE y el análisis conceptualmente se llama la identificación de Polycentric Functional Urban Areas, ¿sí? Áreas funcionales policéntricas. Policéntricas, pues porque es posible que no solamente haya una ciudad principal, sino que pueden haber algunos núcleos urbanos que sean importantes en esa escala regional, ¿sí? Entonces, desde la OCDE hay digamos, sesgo, no voy a hablar de sesgo que sea negativo o positivo, sino que hay un sesgo hacia definir estas áreas funcionales policéntricas a través de la infraestructura y los movimientos que hace la gente diariamente, ¿sí? Ya hablaremos un poquito más cuál es la dificultad que tenemos nosotros, pero en principio estas áreas se definen por cuántas personas trabajan en un municipio diferente al de su municipio de residencia. ¿Qué sigue? Entonces, en términos de esta revisión de literatura, pues partimos de lo más básico, que son estos modelos de Kristaller y de Losch, que son modelos jerárquicos, ¿sí? Y que pues basándonos en esas jerarquías, pues tenemos que identificar cuáles variables nos permiten establecer ciertas jerarquías. También hay una cosa bastante interesante en el caso de Bogotá, y es que pues Bogotá es un núcleo no solamente en términos regionales, ¿sí? Sino en términos nacionales, ¿sí? Y de hecho es una de las ciudades más grandes de Latinoamérica. Es decir que Bogotá opaca cualquier fenómeno que se salga de los límites administrativos de Bogotá. Eso plantea una pregunta y es que, claro, tenemos un núcleo completamente definido, pero también existen unos subcentros, digámoslo así, de actividad económica que operan en algunos municipios de Cundinamarca, como es el caso de Tocancipá, por ejemplo. Entonces, de eso se trata. O sea, la literatura que tenemos en cuenta en un estudio como estos, pues es de jerarquías, ¿sí? Jerarquías económicas. Simplemente unos esquemas muy sencillos, y es que cuando se tiene un centro tan marcado, pues te obliga a que los residentes, pues cuando necesiten servicios o comprar alguna cosa en el centro, pues una estructura de este tipo los obliga a que hagan estos recorridos, ¿sí? Y esto es lo que sucede, por ejemplo, con Bogotá, cuando las universidades están concentradas en Bogotá, ¿sí? Entonces las personas que viven en Cota o en Madrid o en Mosquera, pues se van a ver obligadas a estudiar acá, o cuando tenemos la actividad económica de alta jerarquía concentrada aquí, pues hay ¿sí? La estructura ya diseña una forma de moverse dentro del territorio. Pero cuando la infraestructura de transporte se modifica, pues lo que vamos a encontrar son unas especies de subcentros que tendrían que estar bien conectados para que hagan que estas personas que están moviéndose desde la periferia al centro también tengan alternativas más cercanas en términos de esas actividades económicas de mayor jerarquía. Aquí simplemente esto es un mapa de un estudio que entregó una firma que se llama IDOM, es el estudio de huella. Me gusta mucho el mapa porque permite identificar eso, ¿no? O sea, la actividad económica la tenemos concentrada en un punto, la actividad residencial sabemos que pues, tendría que estar más a la periferia, en suelos con una competencia por el uso más baja, y lo que nos permite mirar es cómo en términos reales, aunque pues, es 2018, pero nos permite saber dónde está la actividad económica, dónde está la actividad residencial y dónde hay una serie de usos mixtos que pues hacen que la gente se mueva de un lado a otro.
Entonces, esto me lo voy a pasar un poco porque básicamente habla de esas relaciones funcionales que generan al final, como que toda la actividad económica, empleo, desempleo, informalidad, comercio, servicios, todo se termina reflejando en el territorio, ¿sí? Entonces, si hay mucha industria, nosotros sabemos dónde está la industria, o el comercio, o los servicios, o las zonas de localización de equipamientos urbanos, y eso es lo que obliga a que las personas cotidianamente se muevan de un lado a otro, y a eso es lo que le podríamos denominar unas relaciones funcionales fuertes, ¿sí? Esto me lo voy a pasar. Entonces, en términos de lo que hace la OCDE, que viene también de unos estudios de Eurostat, y hay un autor que nunca sé cómo pronunciar, presentar una metodología de este tipo, ¿sí? O sea, necesitamos la forma como se mueve la gente dentro de una región para poder saber cómo definimos una área metropolitana. Y aquí hay un ejemplo sencillo de una ciudad en Australia, Graz. Entonces tenemos un núcleo donde está como la ciudad núcleo, pero adicionalmente pues hay gente, personas que se mueven de estos municipios, de estas localizaciones por fuera del núcleo hacia acá, y eso hace que esa aglomeración comience a identificarse pues mucho más grande de lo que uno podría imaginarse. Lo más cercano que tenemos en Colombia a un estudio como estos es lo que hizo el DNP con el sistema de ciudades, ¿sí? El sistema de ciudades se pudo realizar en términos empíricos, pues porque el censo del 2018 incluía en las preguntas del censo a los ocupados, se les preguntaba en qué municipio trabaja. Y de esa manera se pudo establecer un umbral, puede ser muy discutido o no, pero que era municipios que el 10%, más del 10%, pues se encontraran trabajando en la aglomeración, y por eso se identificó esta que sería la aglomeración de Bogotá. Pero eso fue los datos del 2005. Entonces, esta discusión de región metropolitana, pues nosotros teníamos que haber revisado esto, pero no solamente quedarnos con cifras del 2005, sino empezar a mirar si esto se podría sostener como la actual aglomeración, o cuáles podrían ser aquellos municipios que podríamos identificar dentro de la aglomeración de Bogotá, Cundinamarca. Entonces, lo que hicimos fue, pues, primero plantearnos cuál es la pregunta, ¿sí? Entonces, una de los modelitos del marco teórico que nos llamó la atención para poder explicarlo eran estos modelos de crecimiento metropolitano, y es porque aunque no tengamos una región metropolitana constituida legalmente, en términos de facto sí funciona así, ¿sí? Y entonces lo que uno veía en términos del crecimiento poblacional, lo que vemos es que el crecimiento de la población en el área metropolitana en su totalidad, pues tiene un comportamiento, ¿sí? Independientemente de cuántos municipios metamos ahí. Pero ese comportamiento de crecimiento de población podríamos dividirlo en el crecimiento del núcleo, que sería este 2, y el crecimiento en los municipios que están alrededor. Y lo que nos damos cuenta es que, pues, o los datos del censo, lo que nos dicen es que Bogotá empezó ya no a crecer tanto en términos poblacionales, pero los municipios sí. Entonces, toda esta región crece de una manera, pues, acelerada, pero no es por el crecimiento de Bogotá, sino por ese crecimiento en los municipios del entorno, ¿sí? Entonces, la tarea es identificar cuáles son esos municipios. Y el segundo, pues, modelo que tenemos de referencia es el de Durantón, pues, que nos dice cómo las ciudades generan unos beneficios que hacen que las personas sean incentivadas a llegar a las ciudades. Pero me voy a ir ya más hacia los resultados. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Identificar unas variables que nos permitan leer esa realidad que nos dice la teoría, pero que cómo lo planteamos empíricamente, ¿sí? Y entonces tenemos, pues, que identificar esos municipios. Lo que hicimos fue elegir unas variables. Aquí tengo el recaudo de ICA, esta no fue, pero me sirvió como ejemplo. Y es que tenemos unas variables que cada municipio, pues, va a tener un nivel de esa variable, ¿sí?
en este caso, por ejemplo, el recaudo de ICA, pero pues, ya les digo cuáles variables son. Y lo que hacemos es mirarlos, cómo se comporta esa variable en cada municipio, identificar si esos municipios están cercanos a Bogotá o están alejados. Un municipio que generalmente tiene niveles de estas variables alto es, por ejemplo, Girardot. Pero claro, Girardot pertenece a otra dinámica de aglomeración, ¿sí? Entonces, en esos casos comenzamos como a descartarlos. Yo aquí tenía, se me desapareció una diapositiva. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Agarramos estas tres barritas, lo que me van a decir es, aquí voy a tener un umbral, aquí voy a tener otro umbral y aquí voy a tener otro umbral, ya les explico qué es cada uno de esos umbrales, y dependiendo de cómo, esto al final, los que han trabajado en mapas es que si yo defino una forma de identificar los umbrales en el mapa, pues me va a identificar unos municipios, pero si cambio esa forma estadística de colorear el mapa o el número de umbrales, pues me va a cambiar. Entonces ya vamos a ver de qué se tratan estas tres formas de representar. Las variables que metemos en este análisis fueron la población, pues porque hay municipios mucho de mayor población que se encuentran cerca de Bogotá, y que han tenido un crecimiento bastante acelerado en el periodo intercensal. El recaudo de ICA es porque, como toda digamos, esto va a ser un poco reduccionista, pero en términos de las economías de aglomeración, ¿sí? El tema económico se vuelve muy importante, ¿sí? Al final, los municipios más relevantes en términos de la aglomeración o que uno supone que se están beneficiando de esa aglomeración, pues pueden tener un recaudo de ICA mucho más alto, ¿sí? Y eso pues se ve en los mapas. Aquí viene la fuente de cada una de estas variables. El saldo neto migratorio lo sacamos de la variable del censo del 2018 porque preguntaba a los habitantes dónde fue su municipio de residencia en los 5 años antes del censo. Entonces podemos saber cómo se movieron las personas. Disposición de residuos sólidos, eso está muy relacionado con la cantidad de población, o sea, más población, mayor cantidad de residuos sólidos. Viajes de carga, ¿por qué? Porque, pues como lo veíamos esta mañana, Bogotá genera o tiene una relación muy fuerte en términos comerciales con el resto de departamentos y municipios de Colombia. Entonces utilizamos la información de viajes de carga del Ministerio de Transporte. Abastecimiento de alimentos, sabemos con información de la Secretaría de Desarrollo Económico de dónde vienen los alimentos que llegan por abastos y a otras 3 o 4, creo, plazas de mercado de Bogotá. Entonces podemos saber cuáles de esos municipios le envían más de este tipo de alimentos. Ocupados que trabajan en Bogotá, que son la mayoría ¿sí? O sea, la encuesta multipropósito nos permite saber qué porcentaje de ocupados trabajan en otro municipio y de esos ocupados, cuáles trabajan en Bogotá. Aquí tenemos la cobertura de esta información, mucha es de 116 municipios, que es nacional, otra que es como esta encuesta multipropósito, que solamente son 37 municipios, y incluimos también como una forma de contraste los viajes de pasajeros que están en la encuesta de movilidad de la Secretaría Distrital de Movilidad. Esto pues es simplemente de control porque la encuesta ya por sí sola ya solo maneja 18 municipios y no nos permite tener el universo completo. Entonces para cada una de esas variables lo que se tiene es el mapeo de los niveles de esa variable y se hicieron los 3 ejercicios de las 3 barritas que mostré allá arriba. Este es con los cortes naturales de Jenks. Creo que levantó la mano, me faltan como 2 minutos. Sí, profe, precisamente para eso, que faltan 2 minutitos. Entonces, exacto. Entonces, con cada una de esas variables lo que hicimos fue hacer esto. Entonces, tenemos los cortes naturales de Jenks, el promedio más las desviaciones estándar que nos da a otros municipios, y aquí una continuidad con los municipios de borde, que es qué pasa si incluimos dentro del análisis, obligamos a que aparezcan los municipios que comparten un borde con Bogotá, pero ahí se nos meten, por ejemplo, Girardot, por ejemplo.
Entonces, con cada una de esas variables hicimos eso y presentamos, al final de cuentas, un resultado, ¿sí? Que nos permitía saber cuáles municipios tenían mayor número, o sea, caían más veces en esos criterios estadísticos de identificación de municipios. Entonces, Mosquera, Soacha, Funza son los, y Chía, hasta Cota son los, o Madrid, Pero miren que aquí ya uno empieza a tomar decisiones y a saber cuál es priorizar en términos de esa discusión política de si un municipio puede o no puede entrar en la región metropolitana. Entonces, yo lo dejaría ahí. En las preguntas, si surgen, hablaríamos un poquito más del tema. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Andrés. Muchas gracias al profesor Andrés y al profesor Sergio que nos han presentado este documento muy interesante. Abrimos entonces la sesión a preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, quiere conocer algo más, bien puedan. Si me levantan la manito, entonces puedo abrirles los micrófonos y, ok, Nicolás, ya mismo te colocamos como confitrión. Aló. Hola Andrés, hola Sergio, Paula también y al resto. Pues bueno, me gusta escuchar esto que había escuchado mencionar. Dos cosas muy puntuales en este esfuerzo pues de ver la interdependencia. No sé si las categorías son por similitud, es decir, si siempre son los municipios con valores similares los que se agrupan. Me parece que eso podría estar, digamos, distorsionando un poco la categorización. Hago el ejemplo del crecimiento poblacional. Yo creo que en municipios que se están metropolizando, que se están adjuntando a un centro, a un área funcional, el crecimiento poblacional es muy intenso en estos municipios nuevos y es más bajo en los municipios centrales. Entonces yo no sé si, digamos, si están utilizando criterios, siempre es que tengan valores similares o más bien que sean complementarios, si hay alguna reflexión en ese sentido. Y otra pregunta muy concreta para el saldo migratorio. ¿Es un saldo bidireccional? Digamos, ¿es el saldo entre Bogotá y el municipio o es solamente en algún sentido? Ahí, pues, digamos, conozco un trabajo que hacía una categorización para Bogotá en este sentido sobre los saldos bidireccionales y pues ahí los pongo a disposición también para... Y me parece pues que es más interesante en ese sentido, ¿no? Que sea en los dos sentidos. Y bueno, en principio, nosotros revisamos, yo no me acuerdo si Sergio está por aquí, eran, en principio son 28 variables, pero para llegar a esas 28 que no están aquí metidas, o sea, este documento pues es más como de explicación de una forma como se podría hacer, pero revisamos muchas variables. Entonces, ¿qué pasó con el saldo neto migratorio? Y por eso resuelvo la pregunta con esta al tema de la población. Y es que nos damos cuenta cuando uno correlaciona, ya sea la correlación normal de Pearson o la correlación espacial, uno se da cuenta que este saldo neto migratorio está directamente relacionado con el crecimiento poblacional intercensal, ¿sí? No es completamente, ¿sí? No, la correlación no es no es uno, pero sí es muy alta. Entonces lo que nosotros empezamos a hacer fue a identificar cuáles variables podrían darnos más información de este fenómeno, digámoslo de alguna manera, metropolización, ¿sí? En este caso, este saldo neto migratorio se hizo versus Bogotá. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos la matriz origen-destino de la migración y lo que hicimos fue agarrar la fila y la columna de la matriz que relacionaba los municipios con Bogotá y restamos, ¿sí? Lo que se hizo fue restar, o sea, en un municipio, por ejemplo, Chía o Mosquera, se sabe cuántas personas llegaron de Bogotá y cuántas salieron hacia Bogotá. Entonces hacemos esa resta y a eso le llamamos el saldo neto migratorio. Porque estamos mirando es cuáles son los municipios que se relacionan más con la ciudad núcleo. Entonces, por eso lo tomamos de esa manera. Si lo hiciéramos como todos con todos, utilizando toda la información de la matriz de Bogotá versus cada uno de los 116 municipios de Cundinamarca, sería un ejercicio muy interesante, sobre todo para identificar cuáles podrían ser
esos otros municipios atractores, ¿sí? Que muchas veces pues, son municipios como Zipaquirá, como Facatativá, como Fusagasugá, que están como un poco más alejados, pero entonces en este caso era tratar de delimitar ese entorno que, digamos, de esos anillos que están alrededor de Bogotá. No sé si Sergio quiere decir algo más al respecto. Sí, de pronto si muestra la diapositiva 14 una pequeña énfasis. La 14 no ha cargado. Ya. Hay una cosa importante de este ejercicio, es que ordenamos los municipios por la variable y la línea naranja es el acumulado del valor. Cuando definimos un corte, el 1, 2, 3, el que sea, lo que evaluábamos era cuántos municipios necesitamos para tener un acumulado de esa variable. ¿Por qué? Porque si vamos a conformar una entidad con decisiones, votos, entre menos municipios tengamos para tomar decisiones sobre la mayor cantidad de ese respectivo tema, residuos sólidos, agua, demografía, pues tendríamos un concepto de eficiencia para hacer la menor cantidad, el club de los pocos con grandes decisiones. Así está el ejercicio y están, digamos, tres opciones. A la larga, lo que está mostrando aquí Andrés, lo que ha mostrado, es como una metodología en limpio que sacamos de un ejercicio de consenso político, donde a pesar de darle estas tres variables, en el consenso político se dijo, muévalo un poquito, fue manual, entraron dos, sacaron tres, pero quedó documentado y quedó, digamos, con rigor de trazabilidad. Este es como un ejercicio metodológico, una pedagogía interna que tuvimos bien hacer para explicar hasta dónde los datos sirven para tomar las decisiones. Y la conclusión más dura y más importante es la decisión es política. Al final esto está en el Congreso, esto creo que lo incluyeron en algún momento, pero como es indicativo, nadie obliga a Mosquera a entrar. Allá en la conclusión que dice Andrés, nadie obliga a Mosquera a entrar. Si políticamente Mosquera decide no entrar, esa variable elimina esto, ¿cierto? ¿Qué pasa? Este es un buen insumo para que los señores de Mosquera puedan hacer una decisión ilustrada de qué es lo que quieren. También puede ocurrir que el municipio que no esté aquí y quiera entrar, ¿cierto? Porque tiene voluntad, los recursos, la iniciativa. Bueno, también no correspondería a la lógica de esto, pero hay una dimensión que eso no la podemos valorar así, ¿cierto? Entonces es un medio camino entre una buena investigación científica y una buena comunicación con el agente decisor, con el control político. Ok, profe Sergio, muchas gracias. Gracias al profe Andrés. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No veo por aquí manitas levantadas. Bueno, de mi parte una pregunta muy concreta, básicamente entonces por los tiempos. Pues lo primero, ¿cierto? Un documento muy interesante, sobre todo a nivel de la metodología, que quede muy documentado, principalmente para poderla aplicar pues en otras ciudades donde no tenemos conformados efectivamente áreas metropolitanas, caso Cali, ¿cierto? Que por ejemplo siempre en las encuestas nos miden con los otros 5 o 6 municipios, a veces son 5, otros son 8, otros bueno. Entonces que también no tenemos conformado eso. Cuando miro las variables, efectivamente son esas variables de esas transacciones que se dan entonces entre los municipios, como el recaudo, el saldo migratorio, los ocupados que trabajan en Bogotá, los viajes, ¿cierto? Y toda esa interconexión entonces que se da ahí. Adicional de ellas, digamos que ya les están dejando de esos 116 municipios, les están dejando esos 12. Yo iba precisamente para lo que el profe Sergio plantea sobre la parte política, si efectivamente, claro, esto no es obligatorio, básicamente es el conjunto, ¿cierto?, de municipios que se unen. En eso, cuando ustedes hablaban que se podían dar áreas, varias áreas funcionales, ¿cierto?, varias áreas funcionales dentro de esa gran área metropolitana,
¿Se sigue observando a Bogotá simplemente como ese mayor polo de desarrollo o empieza a migrar hacia los otros municipios donde se desarrollan mucho más actividades, por ejemplo, la industria, la misma educación que se concentra en determinados municipios? Entonces, ¿se sigue observando o se puede esperar que siga siendo solamente Bogotá ese polo de desarrollo mayor? Sí, o sea, es que Bogotá pesa muchísimo. De hecho, es el 25% del PIB, el 20%, el 15% de la población de Bogotá. Entonces, lo que genera, sí. Y de hecho, mira que nosotros en los mapas, lo que a veces intentamos mucho, y eso pues a veces puede sonar como medio raro, y es que en muchas variables que nosotros hacemos, no incluimos directamente a Bogotá, ¿sí? Porque, por ejemplo, si ponemos aquí a Bogotá en el recaudo de ICA, pues esto supera cualquier nivel, ¿sí? Entonces, Bogotá sigue siendo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en algunas circunstancias, sí aparece Tocancipá, por ejemplo, en términos de recaudo de ICA, el caso de Tocancipá es bastante importante, y Sopó, y esta zona de aquí. Cuando ya nos vamos a un entorno mucho más grande, el caso de Girardot, por ejemplo, aparece muy importante. Pero sí, el núcleo sigue siendo el caso de Bogotá. ¿Qué ha pasado también? Que dependiendo de las actividades económicas, han aparecido algunas, digamos, estrategias de acuerdos supramunicipales, como eso llama lo que hacen las provincias, ¿sí? O lo que hacen Sabana Centro, por ejemplo, que es una conformación, como una especie de club de municipios, ¿sí? Que se relacionan entre ellos. Pero en términos macro, el Bogotá sigue siendo el que jalona todo lo demás. De hecho, cuando uno mira todas estas variables, se da cuenta de que los municipios que tienen alto en términos de residuos sólidos, de viajes de carga, mira que es por Bogotá. El del ICA no lo encuentro, el recaudo del ICA. Mira que en este caso, por ejemplo, Tocancipá, porque es un municipio muy industrial, pues aparece muy marcado en todos. ¿Sí? Mira, Tocancipá. Y Tocancipá termina generando unas dinámicas en los municipios de alrededor, en Gachancipá, en Zipaquirá, en Sopó. Pero comparados con Bogotá, no, es difícil. Ok, muchas gracias, profe, muy amable. Sí, efectivamente, sí, se esperaba que sí, que Bogotá siga haciendo lo que va a ser esos nuevos municipios que van saliendo, ¿cierto? Esos nuevos municipios que se van identificando, que de pronto al lado de Bogotá empiezan a desarrollarse entonces también un poco más. Listo, profes, muchas gracias por el trabajo, gracias al profesor Andrés Domínguez y al profesor Sergio Moreno. Seguimos entonces con el documento Análisis de los subsectores de la construcción en relación al PIB del sector, un enfoque en las regiones de Colombia, de Seidis Garay Rodríguez. Seidis, Buenas tardes para todos. Hola, buena tarde, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Mucho gusto, gracias. Muy bien. Dame un segundo, te hago coanfitriona para que te dejes sin ningún problema y no vayamos a tener ningún inconveniente. Listo, creo que ya te debió haber llegado. Listo, bien, pueda, te escuchamos. Muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias. Listo. Voy a poner por acá mi cámara porque está un poco, ha estado un poco débil la señal por este lado del Valle del Cauca. Bueno, digamos que lo que yo voy a presentarles hoy es una partecita de mi estudio a nivel de formación de doctorado en Ciencias Económicas. Como lo mencionaba Paula, el tema que saqué hoy, que me ha parecido como interesante profundizar y seguir mirando, es el análisis de los subsectores de la construcción en relación al PIB del sector, un enfoque en regiones de Colombia. Yo soy economista, especialista en estadística y también soy maestrante en ciencias económicas.
soy docente de la Universidad de Los Llanos y he trabajado desde hace varios años en el tema de vivienda y el sector de la construcción. Bueno, entonces aquí el contenido de la presentación, pues la dividí en 5 puntos. La introducción, metodología de la investigación, resultados, comentarios finales y algunas referencias principales. Como les mencioné, esta es una parte de mi estudio sobre el sector de la construcción. Entonces surge una pregunta de por qué estudiar la actividad económica de la construcción. Entonces a nivel mundial hemos escuchado, digamos, hay un referente que parte, bueno, que parte de pandemia, antes de pandemia, después de pandemia. Yo voy a traer uno antes de pandemia, desde el 2018, el Foro Económico Mundial inició con una intención fuerte de que los países que estaban en proceso de desarrollo y de mejorar la dinámica del sector de la construcción, mejorara 2 puntos principales. Uno es la mayor infraestructura y construirla con eficiencia, y el otro es incrementar la productividad. El sector de la construcción a nivel mundial, pues desde su planteamiento inicial, se sabe que el sector genera millones de empleos, que tiene la capacidad de suplir la demanda de los trabajadores a todo nivel y que es sensible a los estímulos, además de que genera crecimiento de la economía a nivel mundial. En el tema de productividad, pues se sabe que mencionan mucho cómo el crecimiento hay que también influir en las capacidades, en la tecnología, en la innovación, y pues ya algunos países han iniciado esa tarea. Se están diseñando en todo el mundo también estrategias de reactivación, que ya es como post pandemia, un ejercicio de reactivación en donde muchos países cuentan que el sector de la construcción pues es el sector líder, el sector que impulsa, el sector que va manejando, digamos, esa iniciativa de recuperación y de reactivación. A nivel nacional, pues quiero citar un trabajo muy reciente que es de Sarmiento y Rincón, 2 estudiantes maestrantes de la Universidad Piloto, los cuales han publicado un artículo del impacto del PIB del sector de la construcción y de el impacto de las actividades, especialmente el sector de la construcción en el PIB. Y resaltan que a nivel de Colombia, pues el sector de la construcción tiene un registro muy importante en empleados y asciende, digamos, a un impacto con respecto al aporte al crecimiento del PIB nacional. Y a nivel regional, que es, digamos, como mi interés, he encontrado varios escenarios importantes a nivel de los departamentos y de los departamentos que pueden verse como líderes o como proxies de las regiones por su alto, digamos, por su fuerza en el PIB del sector de la construcción. Y también como cuál de estos aporta en gran medida al PIB nacional de la construcción. En las regiones se destacan algunos escenarios importantes. Y pues quiero compartirles un poco de contexto sobre los datos que encontramos ahora publicados del PIB de la construcción por regiones. Entonces, en la región Caribe, desde el 2015 al 2020, pues digamos, se nota que el Atlántico y el Bolívar han sido, digamos, destacados con respecto a los otros departamentos, y que en este periodo, pues, en el 2017 se encuentran algunas disminuciones importantes en su trayectoria del PIB, como por ejemplo Magdalena, y algunos en el 2015, La Guajira, Sucre, y en el 2018 también, digamos, que han tenido unos periodos de debilidad importantes con respecto al comportamiento del PIB del sector. En la región oriental se destaca el Meta en continuo proceso de recuperación en el PIB,
y Santander en periodo 2015 y 2018, también digamos con dos descensos en su crecimiento importantes. Y bueno, se destaca que para todos el impacto del periodo de pandemia ha sido importante el decrecimiento del PIB. En la región central, Antioquia, bueno, digamos que es uno de los departamentos con mayor sostenibilidad en la producción del PIB del sector. Caldas de igual manera, pero también se resalta que Huila en el 2017 pues ha tenido unas épocas difíciles de bastante decrecimiento del sector en el 2017. En la región pacífica, bueno, Chocó en el 2015, si ustedes ven, Chocó empezó a despegar en el 2016, puede tener un decrecimiento significativo y ahora viene a cifras pues bastante bajas. Sin embargo, el Valle del Cauca conserva una sostenibilidad y un crecimiento en el sector importante con respecto a los otros departamentos. Y en la región Amazon-Orinoquía, quiero destacar en el 2015, pues todos los departamentos tuvieron un comportamiento sostenido. En el 2016 ya empiezan a haber algunas crisis importantes y, bueno, Bogotá, el compañero de la anterior ponencia lo mencionaba, pues tiene los mejores registros en indicadores a nivel de regiones y del sector de la construcción, pues sigue siendo la producción más alta con respecto a las regiones, es la sola capital, y en cada año sus valores son significativos con respecto a los departamentos, a las regiones. Bueno, los subsectores de la construcción en Colombia los conocemos como edificaciones, obras civiles, actividades especializadas, y durante el periodo de tiempo estudiado, que desde el 2000 al 2020, pues se ve pues una trayectoria en donde las actividades de edificaciones, digamos, con respecto a las obras civiles, pues son un poco más distinguidas con respecto a la dinámica de los otros subsectores. Obras civiles y actividades especializadas. Estas actividades especializadas es la industria que jalona el desarrollo de los otros sectores, que digamos a nivel de los sectores, a nivel del sector de la construcción, le da una fuerza importante al PIB. Se dice que digamos jalona casi 36 industrias en esta dinámica. Entonces, para esta ponencia, después de explorar un poco el comportamiento de los datos, decidí analizar los efectos de la dinámica de los subsectores de la construcción, edificaciones y obras civiles del sector con relación al PIB del sector en las regiones de Colombia, identificando la literatura en torno al sector de la construcción y los efectos y aportes al crecimiento del PIB en regiones. Examinar el comportamiento de los subsectores de la construcción en departamentos representativos de las regiones de Colombia en base al PIB de la construcción y estimar los efectos de las dinámicas de los subsectores, edificaciones y obras civiles en los departamentos representativos de las regiones para mirar, digamos, cuál aporta más al PIB de la construcción a nivel nacional. Este ejercicio es netamente exploratorio, no es una investigación concluyente. Estamos hasta ahora, digamos, como en la etapa inicial para mirar cómo apoyamos el criterio de decisión de estudio de los departamentos más relevantes de la construcción. En la revisión de literatura, pues digamos que adelanté un ejercicio para mirar un poco el tópico del sector de la construcción en relación al tema económico.
y al tema macroeconómico, a ver qué estudios se han adelantado con respecto al análisis de ciclos, con respecto al análisis de efectos o de choques macroeconómicos, y también, por supuesto, que estuviera aplicado a las regiones o a territorios más pequeños. Entonces, he encontrado que si busco por su palabra básica del sector de la construcción o de la industria de la construcción, como lo llaman a nivel internacional, he encontrado 1854 papers. Inicialmente, pues, estoy relacionando la base de datos de Scopus, sigo explorando algunas otras bases de datos para concretar con qué se cuenta, pues, digamos, más adelante. Lo que pude mirar en esta revisión de literatura es que hay regiones en donde realmente el sector de la construcción se ha trabajado bastante, y por supuesto Colombia todavía está en un color, digamos que los azules son los que tienen una dinámica más fuerte y además unas relaciones más fuertes ya en colaboración con otros países para las publicaciones y para los desarrollos a nivel investigativo, y pues digamos que Colombia aún le falta vincularse un poco más a este ejercicio de análisis del sector en relación a la economía. De estos 1854, buscando identificar artículos potenciales, pues empecé a filtrar por palabras clave, especialmente para la ponencia. Miré los de economía regional y encontré artículos abiertos, y encontré 130 artículos que pueden ser potenciales para poder hacer unos antecedentes que fundamenten el estudio de las regiones y con respecto al sector de la construcción. En esta revisión, pues, es notorio, me pareció importante esta imagen en el sentido de que China tiene el vínculo, la brecha más grande con respecto al desarrollo de publicaciones, y puede concadenar con los principales autores. Acá está Stan y Jane, que siempre se encuentran publicaciones del PIB, del sector de la construcción, de sus capitales y de sus distritos en ciudades, en regiones, pues digamos, y cómo ha venido en el tiempo teniendo un crecimiento digamos, en el estudio sobre este tema. También en la naturaleza del tópico, quiero resaltar que la economía de la región ha venido creciendo en el sector de la construcción. Miren, acá está este gráfico que digamos, nos muestra que la tendencia es hacer trabajos de conservación y de reciclaje, pero que también está la economía de la región teniendo un papel importante en los estudios. ¿Cómo se está realizando la investigación? Digamos que en este primer ejercicio, o en esta primera etapa, estoy hasta ahora acá, ¿sí? Y es identificando el PIB de la construcción por departamentos de Colombia, y estamos, bueno, estoy en el proceso de construir esta base de datos sobre literatura de estos 130 papers que me permitan mirar qué metodología se ha trabajado para la estimación de los efectos, y si se ha, digamos, estimado alguna metodología sobre el crecimiento del PIB, y también cómo abordan el tema de la política económica en las regiones. Se tiene planteado, pues, mejorar las estimaciones de componentes principales. Digamos, en este método inicialmente se trabajaría, pues se trabajó ahora para la ponencia, y se piensa como cotejar con otros métodos que me puedan dar una mayor explicación al ejercicio. Y también hacer la estimación de los efectos de los subsectores frente al PIB, tomando los departamentos representativos de las regiones. Bueno, la validación del modelo y hacer un análisis comparativo del comportamiento del PIB de la construcción un poco más formal a nivel de las regiones. Bueno, con respecto a los subsectores de la construcción por departamentos, entonces digamos que
traje el comportamiento del sector de edificaciones y obras civiles de los departamentos más relevantes en las regiones. Hablamos de Antioquia, por ejemplo, acá el comportamiento más significativo se lo lleva obras civiles en la trayectoria histórica. En la dinámica del departamento de Cundinamarca se destaca las edificaciones. En el Valle del Cauca podemos mirar cómo en un periodo de tiempo las edificaciones tuvieron un papel importante dentro del ciclo. Sin embargo, a partir del 2008 empieza pues, a tener un crecimiento importante en las obras civiles. En Santander han venido creciendo paralelamente hasta la mitad del ciclo y ahora después del 2009 pues ve uno el crecimiento de obras civiles de manera más significativa respecto a las edificaciones. Bueno, entonces en la estimación para mirar digamos de los departamentos cuáles estaban influyendo más, digamos que las regiones tienen unas divisiones a nivel natural, como lo mencionaban anteriormente, pero en su composición no se puede, digamos, decir cuál región más aporta al PIB, ¿sí? Y además porque no tenemos cifras homogéneas en la serie, entonces se tomó todos los departamentos y hice el ejercicio entre el 2000 y el 2009. En esta primera estimación, digamos, salió este grupo de departamentos en el factor 1 y este pues sería los departamentos que aportan más al PIB de la construcción. Está entonces el Valle del Cauca, San Andrés, La Guajira, Amazonas, Cundinamarca, Vichada, Magdalena, Caquetá, Santander y Atlántico. La correlación entre variables entre este periodo del 2000 al 2009, el factor 1, por ejemplo, en edificaciones, tiene una alta correlación del 96, en obras civiles del 98 y respecto al PIB nacional, pues del 99 prácticamente, que esos departamentos realmente sí estarían aportando al PIB nacional de manera significativa, al PIB del sector de la construcción nacional. Y el factor 2 con menos medida, pero el factor 1 sí de manera más significativa. Aquí está la validación en los que podemos ver que la significancia pues, del modelo nos ayuda a confirmar que los departamentos realmente sí están haciendo un papel importante con respecto al peso del PIB. Bueno. Aquí está por edificaciones. Entonces, al 97%, obras civiles con una correlación del 96%. Y como no tenemos cifras, digamos que hay una problemática de vacío de información de una sola serie, con una sola base o con homogeneidad en la temporalidad. Entonces, se tomó la otra base de datos con otras características similares, pero que va del 2009 al 2016. Y en esta, pues, salieron dos factores que pues, digamos, responden mejor al peso del PIB del sector de la construcción. En el factor 1, entonces, salió Cauca, Bolívar, Atlántico, Tolima, Nariño, Antioquia, Cundinamarca, Vichada, Caldas y Sucre. En el factor 2 sale Bogotá, Meta, Huila, Magdalena, Amazonas, Córdoba, Cesar, Caquetá, Quindío, Santander. En el factor 1 y factor 2, pues digamos que las edificaciones tienen una correlación de 0.97 y en general este factor responde a un 0.95. Con respecto al PIB nacional, la validación del factor arroja una correlación del 0.91, en el PIB de edificaciones del 96, en obras civiles del 96, como comentarios finales, pues respecto a la estructura del sector de la construcción en el país, la actividad económica de la construcción pues
en edificaciones se destaca la región oriental, Cundinamarca, y Antioquia, Santander y Valle del Cauca, obras civiles que presentan una mayor participación entre el periodo 2000-2016. Y entre las dos estimaciones, pues se destaca que del 2009 a 2016, los dos factores son significativos para estimar el PIB del sector de la construcción nacional, es decir, que son capaces de explicar al 99.95% de las veces el PIB, ¿sí? Y se puede concluir pues que los departamentos que conforman ese factor son suficientes para explicar el comportamiento, a diferencia pues de las regiones como están en este momento organizadas. Bueno, digamos que las principales referencias y muchas gracias. Muchas gracias, profesora Seidis. Muchas gracias por el documento, por la presentación. En tiempo estuvo casi que exactico, no hay ningún problema. Bueno, preguntas, si alguien tiene algún comentario, quieren preguntar algo. Por favor, me dicen por aquí, levantan la manito para poderlos... O aportar. Ok, listo. Profesor Nicolás, bien pueda. Vamos. Seidis, muchas gracias por la presentación. Pues bueno, es un tema que a mí me interesa, me llama mucho la atención. Quería, pues digamos, entiendo que es un proceso en una tesis que comienza, ¿no? Y me parece, pues, digamos que en ese sentido te hago algunos comentarios de lo que a mí me parece llamativo. Primero, digamos que yo creo que a la presentación, me imagino tú tienes algunas, pero yo creo que en la presentación ganaría mucho con algunas hipótesis, presentando más claro qué esperas encontrar de esto. A mí se me ocurren dos cosas, digamos. Una es, bueno, en qué condiciones de los departamentos hacen que el PIB de la construcción sea mayor o sea menor, y en particular, digamos, con estos pues temas como la enfermedad holandesa, de los bienes transables y no transables, y enriquecer el análisis pensando, pues haciendo una discusión sobre si esto es bueno o malo, ¿no? Digamos que si el producto de un departamento se concentre en un tema, pues en un sector que es no transable. Claro está, la vivienda pues tiene toda su, pues en su componente de edificaciones, presta servicios pues, a los hogares, es bueno que se construya vivienda y todo, pero también como discutir un poquito, bueno, esto es algo positivo o no es positivo para los departamentos. Yo creo que ahí podría pues ganar mucho el análisis, ¿no? Y también pues digamos que pensar, no sé si es factible en análisis con como las matrices insumo-producto que nos presentaron esta mañana, análisis de encadenamientos, ¿no? Digamos que no solamente el valor de la producción, sino qué tantos encadenamientos locales o externos tiene, que sería también otra cosa que me parece interesante. Y por otro lado, por último, no sé si, pues es que las cuentas nacionales incluyen tanto edificaciones como obras civiles en la misma categoría, son de naturaleza muy distinta, ¿no? La una es infraestructura, las vías, los puentes, la otra pues son las edificaciones. No sé si meterlas, digamos, casarse con esa categorización te mete a avanzar sobre temas muy diferentes, ¿no? Digamos que unos responden más a la dinámica de los hogares, otro de la inversión pública. Por ahí, pues digamos que yo invitaría a darle una pensada si de pronto seguir avanzando en las dos o enfocarse en alguna de ellas. Pero muy bueno, Seidis, espero ver los avances, seguir atento a esto. Gracias. Muy bien. El profesor Henry Duque me estaba pidiendo también por aquí la palabra. Bien pueda, profe. Bueno, buenas tardes, Seidis, ¿cómo le va? Yo creo que somos vecinos. Si usted estudia por aquí cerquita, yo creo que estamos a 10 minutos. Además que yo voy mucho como Javeriana. Vea, en principio a mí me interesa mucho, yo dicto una materia llamada técnicas de medición económica y la mitad del semestre me dedico a hablar del PIB. Entonces, obviamente es bien interesante porque usted lo mostró en las métricas de los papers y demás,
que uno cree que está ya todo dicho y resulta que faltan análisis, ¿no? Entonces a mí me parece que esa es como una buena beta de trabajo. Pero yo coincido mucho con lo que dijo Nicolás, ¿no? Y yo tengo algunas dudas, por ejemplo, ¿por qué a nivel departamental? Porque de pronto se agrega mucho. Yo vivo en Jamundí, creo que usted lo conoce. Y le puedo hablar de las dos situaciones más como un comentario, no desde el punto de vista pues sistémico, ¿cierto? De la formación académica y demás. Tenemos dos situaciones. Una, Jamundí se volvió el nuevo sur de Cali. Entonces tiene una dinámica en términos de la edificación que no la tiene ningún municipio del Valle, absolutamente ninguno en términos de edificaciones. Y llega en un momento dado a competir con Cali en términos del volumen al menos de metros cuadrados. Entonces yo no sé si, obviamente se vuelve más difícil trabajar a nivel municipal, pero yo creo que a nivel municipal usted podría encontrar algunas cosas interesantes, ¿no? Porque yo también a veces voy a Viges, no sé si también conoce Viges, más adelantico de Jumbo, y allá no pegan un ladrillo casi nunca, ¿cierto? Uno ve ese municipio muy bonito, blanco, pero uno no ve que se modifique. Entonces, habría mucha, al interior, ¿cierto? Se escaparía como mucha información. Lo mismo que dice Nicolás, ¿no? Lo que pasa es que a nivel municipal ya queda mucho más difícil, pero yo creo que uno tiene la idea, todos tenemos esa idea, o al menos las personas que son contemporáneas mías, que la construcción era un sector clave en la economía. Y clave era en términos de la medición de los eslabonamientos atrás y adelante. Y resulta que en las últimas mediciones que se han hecho, resulta que ya no se vuelve que no es tan importante. Entonces sería bueno mirar esos eslabonamientos, esos encadenamientos, inclusive ponderados por algo, ¿no? Por valor agregado o algo así por el estilo. Y como para no alargarme mucho más, yo entiendo que es un análisis exploratorio que está haciendo usted, me imagino que todavía está definiendo las hipótesis que dijo Nicolás, ¿cierto? Uno tiene que hacer primero, si uno ve las cosas con detenimiento, pues va a observar lo que tiene que investigar, eso yo lo entiendo, ¿no? Las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar. Pero yo creo que una cuestión importantísima sería involucrar el empleo generado, porque pues es un sector que, ¿cierto? No se sabe, yo no tengo como la certeza, porque uno esperaría que se generara mucho empleo. Y resulta que en los últimos tiempos parece que no tiene el mismo dinamismo que uno esperaría como el comercio y cosas de esas por el estilo. Sí. Entonces, como le digo, usted tiene una beta, pues ya lo mostró a nivel mundial, a nivel Colombia, ¿cierto? Que parece que se hubiera dicho mucho, pero todavía falta por decir. Pero pues obviamente ese es el camino, ¿cierto? Y yo, pues esas básicamente como los comentarios y las sugerencias. La animo a que siga, ¿no? Y a que ojalá ahí nos encontremos en la Javeriana y me invite a tomar tinto. Muchas gracias por su Gracias, atención, ¿no? profesor. A ustedes que Sí, estén sí, muy bien. señor. Con respecto al empleo, lo estuve mirando, el tema de la ocupación. El problema que tenemos es los datos. Digamos que hay que reunir, digamos, datos de regiones, no tenemos. Y datos de departamentos, no tenemos series tan amplias. Entonces, bueno, estamos en la tarea de mirar cómo organizamos mejor para tomar un solo camino, como decía el profe Nicolás. Muchas gracias a sus comentarios, los tendré muy en cuenta y gracias. Gracias, profesor Henry. Por aquí también el profesor Andrés Domínguez tiene también una pregunta. Sí, es solamente, pues ya algunas cosas que le había pensado ya las dijeron, pero por ejemplo en términos de cosas que a uno se le atraviesan en el camino, ¿no? Por ejemplo acá una pregunta que nos han hecho es ¿por qué la industria sale de Bogotá y llega a los municipios? Y se lo comento solamente como una anécdota porque cuando uno ve el consumo de energía eléctrica dentro de Bogotá versus el consumo de energía eléctrica en Cundinamarca, en términos industriales, por la encuesta manufacturera, uno se da cuenta que esas sendas en el tiempo se comienzan a cruzar. Y me parece muy chévere verlo en sus análisis, ¿sí? Porque en unos departamentos la infraestructura sobrepasa a la de construcciones y pues porque responde a esa dinámica, ¿sí? Y lo que dice Nicolás es clave, o sea, yo tengo que responder es ¿por qué se da eso?
Y solamente como para poder controlar ese efecto de la construcción y no de las obras, uno podría revisar, como ya tenemos los dos censos, 2005 y 2018, y en cada uno de esos censos uno puede calcular el porcentaje de población que está en la zona, en las zonas urbanas o en la cabecera municipal versus el resto. Uno podría mirar en esos departamentos cómo se ha comportado esa relación, ¿sí? Pues en el agregado, ¿cierto? Porque si yo veo que hay municipios, como decía el profesor, que en Viges, por ejemplo, no, eso no se mueve nada, si no llega casi nadie, quiere decir que los fenómenos de urbanización están muy quietos, pero que eso que usted está viendo en términos macroeconómicos responde es a qué municipios atraen o no atraen más población. Entonces, y el censo nos permite ver eso, nos permite medir qué departamento, a nivel de municipio, cuáles municipios han sido más dinámicos en términos de la relación de la población que está en las zonas urbanas versus el resto. Y eso podría uno irle, digamos que en dos cortes del tiempo, 2005 versus 2018, cómo se ha configurado de otra manera, si se ha configurado o no cada uno de los departamentos de Colombia. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo? Ajá, ¿quieres decir algo al profe? Gracias, Andrés. Lo tendré en cuenta, Okay. porque si uno ya empieza como a antojarse de más temas, ¿no? Por aquí, por ahora, relación con municipios también es interesante, el tema del empleo también es interesante. Los efectos macroeconómicos, por ejemplo, el tema de la inversión también me llama mucho la atención, porque eso me ayudaría a definir un poco si dejarlos de manera independiente o no, ¿no? Porque hay algunos que tienen inversión pública y privada, de las dos. Entonces, bueno, muchas gracias por los comentarios. Ok, Seidis, muchas gracias. Yo también simplemente te daría un comentario, digamos, también muy general. Vemos que es un documento, es un trabajo que va en fases, ¿cierto? Digamos que está en construcción, ¿cierto? Entonces, en últimas, esperamos, pues, ¿cierto? De luego poder tener y conocer entonces los resultados finales. En la parte de la revisión de literatura, que me pareció muy interesante, casi que te diría, en esa matriz, ¿cierto? Donde nos muestras donde están todas esas relaciones, sobre todo de las publicaciones, es de pronto señalar algunas especificidades de esos países más importantes. No en términos de las publicaciones, ¿cierto? No sino en términos del sector, ¿cierto? Que te pueda mostrar, por ejemplo, decir, ¿cierto? No sé, ¿cierto? Si es Holanda, si es Canadá, si es China, ¿cierto? Entonces, en esas especificidades de cómo funciona el sector y efectivamente esa dinámica y esa importancia que se va generando, ¿listo? Entonces, que también aportaría muchísimo, sobre todo para poder entender la revisión de literatura. ¿Listo? Ok, listo. ¿Alguien más? ¿No? Creo que no. Nadie nos había pedido por aquí la palabra. Muchas gracias, Seidis. Gracias a los profesores, entonces, por las preguntas y por su participación. ¿Listo? Vamos con nuestro último documento, con nuestro último trabajo. Es Dimensiones de Desarrollo Local en la economía de la región Pacífico de Colombia. ¿Listo? Esta investigación es de la Universidad Autónoma de Occidente. Voy a permitirme presentarla. Denme un momento, yo por aquí ya comparto entonces mi pantalla. A ver, listo, esta barra para que no me moleste. Listo. Y coloco por aquí también el cronómetro para poderlo ir mirando. Listo. ¿Me confirman que ven mi pantalla sin ningún inconveniente? Sí. ¿Sí? Ok. Ay, gracias, profesor Nicolás. Listo. Bueno, nosotras traemos este documento entonces aquí al encuentro de la SER. Se llama Dimensiones de Desarrollo Local en la región Pacífico de Colombia. Está en conjunto con la profesora Elizabeth Aponte, que nos acompaña en este momentico. La profesora Lilian Carrillo, lamentablemente no nos puede acompañar en este momento por cuestiones de trabajo. Una aclaración importante, este documento o esto que vamos a presentar es una pequeña parte de todo un documento mucho más grande y hace parte de un programa de investigación que se llama Perspectiva y Estrategia de Largo Plazo para la Competitividad Territorial de la Región Pacífico de Colombia. Este programa de investigación concluyó el año pasado, casi que iniciando entonces este año,
En ese programa teníamos tres grandes proyectos, digamos, dentro de él, y dentro de uno de ellos se hace todo un desarrollo sobre dimensiones de desarrollo local para la región. Todo el trabajo, el proyecto, el programa de investigación se basa en la región Pacífico de Colombia y estamos en colaboración con el profesor Eduardo Haddad, el profesor Ignacio Araujo y Vinicius Val de Brasil, el profesor Henry Duque y nuestra asistente de investigación que era Lady Preston. ¿Listo? Entonces hago como la aclaración sobre todo. Y hace parte del Grupo de Investigación, Economía y Desarrollo de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Occidente. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos encontramos? ¿Listo? Dentro de nuestro grupo de investigación siempre hemos tenido como nuestro objetivo, digamos que base, la región Pacífico. Muchos de nuestros estudios, de nuestros análisis, ¿cierto? Dejaron de ser Colombia o mucho más macroeconómicos y empezaron a concentrar en la región y sobre todo hacia economía regional y economía urbana. ¿Listo? Básicamente pues encontramos, ¿cierto? Que para el ser humano es ese centro entonces del desarrollo, es el objetivo último como tal entonces de desarrollo y todas las acciones que se tomen pues eso específicamente, ¿cierto? Para como tal, para garantizar bien sea lo que digamos, ¿cierto? Bienestar, calidad de vida, desarrollo, ¿cierto? En ese concepto pues tan amplio que todos conocemos, ¿listo? Esta importancia como tal del desarrollo nos lleva a nosotros a revisar, ¿cierto? Dentro de la región, además de otros análisis generales, digamos, que se van desarrollando, que se van mirando, es esa identificación de tipologías y de clústeres municipales al interior, entonces, de la región. Lo primero, pues efectivamente la región Pacífico de Colombia, algunos, ¿cierto? Pues que conocen o viven, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros que estamos aquí, pues se compone de los 4 departamentos, Chocó, Valle, Cauca y Nariño. Y en ella, ¿cierto? Vamos a tener grandes disparidades. ¿Listo? Tenemos disparidades a nivel ambiental, a nivel social, a nivel económico. Entonces, en general, es una región realmente llena de disparidades. Lo decía esta mañana preciso el profesor Haddad después de la intervención del rector de ICESI, cuando nombraba que efectivamente había estado en el año 2019 aquí, concluyendo mucho de parte de esta investigación, y comentaba él que las disparidades pues, que habíamos encontrado, ¿cierto? Y las brechas que se generan entonces al interior de la región. La región como tal pues concentra alrededor del 17% de la población y el 13,5% del Producto Interno Bruto Nacional, del cual pues el 71% lo genera el Valle del Cauca. ¿Listo? Entonces ya eso inmediatamente nos empieza a dar ese contexto entonces de disparidades. Nosotros entonces, ¿qué queremos mostrar hoy aquí de esa parte, ¿cierto? De ese gran trabajo que hemos venido desarrollando, es analizar la construcción de tipologías y la identificación de clústeres municipales en la región Pacífico, los cuales, dadas sus características, puedan servir de base para efectos de desarrollo local. ¿Listo? En datos relevantes, es lo que he ido diciendo, pues la región se compone de 178 municipios. Este mapa que tenemos aquí es un mapa de efectos rango-tamaño, donde a nivel de población pues hacemos una clasificación, ¿cierto?, del rango-tamaño de los municipios. Pueden verse efectivamente pues la concentración. Vamos a tener 4 capitales que van a ser los M1. Tenemos municipios M2 y M3 que concentran hasta 100.000 personas. Estos van a ser pocos municipios, creo que son alrededor de unos 16 municipios. Y luego vendrán los municipios donde se va a concentrar entonces la mayor parte de la población, donde estarán los M4, M5 y M6. Nosotros nos hemos concentrado en población M4 y M5, vamos a tener 116 municipios que vamos a tener municipios con menos de 50.000 habitantes, ¿listo? Los vamos a empezar a concentrar entre 20.000 y 50.000 habitantes. Los municipios, por ejemplo, de menos de 10.000 habitantes, pues municipios mucho más pequeñitos que van a ser los M6 y por eso nos concentramos básicamente entonces en estos municipios M4 y M5, ¿listo?
Básicamente para detalles ya metodológicos y de resultados pues mucho más amplios, tenemos ya una publicación que está en línea, donde tenemos parte de este indicador y del índice de potencial de desarrollo que se obtiene. ¿Listo? ¿Qué variables entonces encontramos? ¿Nosotros qué queremos entonces medir? Medimos un índice de potencial de desarrollo que nos va a permitir agrupar entonces una cantidad de criterios de asociación entonces dentro de esos indicadores. Indicadores que nos van a permitir una mejor evaluación de la situación entonces municipal que se pueda estar presentando. Además de poder llevar a los tomadores de decisiones elementos, sobre todo para mejorar, digámoslo así, ¿cierto? En esa toma de decisiones de sostenibilidad, de innovación, de competitividad, de desarrollo, ¿cierto? Entonces, hacia eso. Vamos a ver que tenemos entonces todo un conjunto de variables. Nos dividimos en 5 dimensiones del desarrollo. Económica, que va a agrupar entonces variables como valor agregado, población, valor agregado de la industria manufacturera, de servicios, ingresos fiscales provenientes de los impuestos y el número de suscriptores de Internet de banda ancha. En la dimensión social vamos a tener todas las coberturas de educación, básica, primaria y media, el índice de desarrollo humano en sus 2 componentes de educación e ingreso. Este índice de desarrollo humano, hago la acotación, es creado dentro del programa de investigación. Se desarrolla un índice o se crea un índice de desarrollo humano a nivel de Colombia, se hace a nivel municipal. Todos los municipios de Colombia tenemos 2011, 2013, 2015, 2017, que es el que estamos utilizando, 2015 utilizamos en esta fase, y tenemos 2018, ¿listo? Tenemos 2018. Este índice de desarrollo humano se hace teniendo como base la metodología de Naciones Unidas y nos permite ver efectivamente esas brechas entonces que se empiezan a generar a nivel de todo Colombia. Aquí nos concentramos pues básicamente entonces en la región y lo hacemos por los 3 componentes del índice, que es educación, ingreso y salud. Precisamente por eso también ahora en la exposición del profesor Andrés preguntaba sobre Bogotá, porque por ejemplo a nosotros a nivel de desarrollo nos vamos a encontrar unos municipios cercanos a Bogotá que efectivamente pues tienen unos mejores niveles en todos los componentes, ¿listo? En ingresos, por ejemplo, en educación, en salud, y van a estar entre los primeros del ranking, con excepción de Bogotá, que va a estar por allá, ¿cierto? Un poco rezagada. En la dimensión ambiental vamos a tener variables como la distribución del territorio de productos agrícolas, los índices de suelo y la precipitación total acumulada de lluvias. En ambiental 2 que aparece ahí es el ambiental que nos va a medir infraestructura. Ahí tenemos vulnerabilidad del riesgo climático, las provisiones de servicios de agua y alcantarillado y la recolección de basuras. Y en la dimensión institucional tenemos los índices fiscales e integrales. Se divide el integral para obtener entonces una mayor proporción de información. ¿Listo? Tenemos toda una base de datos, verifica hacer efectivamente todos los periodos entonces para desarrollar. Tenemos que seleccionar un periodo específico. Trabajamos con datos del 2015, algunos un poco más actualizados de pronto de acuerdo con la información y de acuerdo pues también con lo que nos va requiriendo el modelo. ¿Listo? Utilizamos un análisis de factores, entonces hacemos un análisis de factorial, hacemos luego unas correlaciones para índices de Lisa y una rotación efectivamente de las matrices en las cuales vamos a poder tener entonces unas tipologías de la región. ¿Listo? ¿Qué es esto que les estoy mostrando aquí? Es eso, la tipología como tal de la región. Nos va a mostrar los 5 indicadores. Efectivamente, voy a permitirme por aquí anotar para poder mostrar esto un poco más fácil. Tenemos entonces, las 5 dimensiones. Entonces, la dimensión económica, las 2 dimensiones ambiental e infraestructura, la dimensión social y la dimensión institucional. Cada uno dentro de ellas se encuentran los 178 municipios con las clasificaciones, entonces, dentro del cual se tiene dentro de la matriz. Por ejemplo, en la dimensión económica, ¿listo? En la dimensión económica tenemos estos municipios que van a estar aquí, ¿cierto? Todos los municipios que están en este cuadrante van a ser los municipios que tienen mejores condiciones, mayores condiciones sobre el promedio
en todas las variables, en todo el conjunto de la dimensión económica. Y acá van a estar los que tienen pues las menores condiciones. En social funciona igual, aquí el signo positivo nos va a mostrar los municipios que están sobre la media, están en mejor condiciones, y acá abajo los que están en peores condiciones de acuerdo con las variables entonces de la dimensión social. En la dimensión ambiental, ¿cierto? En el factor 3, en la dimensión ambiental, estos municipios van a tener las mejores condiciones y estos pues van a tener sus de aquí, van a tener entonces las peores condiciones por debajo entonces de esos promedios. Acá está la dimensión ambiental institucional, ¿cierto? La que ya nos empieza a unir, luego vamos a unir y nos vamos a quedar con cuatro dimensiones. También los municipios que se encuentran por encima del promedio y los que van a estar por debajo entonces de los promedios después del modelo de factores. Y en la dimensión institucional, los que están en color negro están en mejores condiciones, ¿cierto? A nivel institucional. Los que están en azul son los que están por debajo entonces del promedio. Lo que tenemos ahí en la matriz es lo que nos llevamos para el análisis espacial. Esto puede tener las tipologías, ¿cierto? De crear el índice, de tener las tipologías entonces como tal dentro de cada una de las dimensiones. ¿Listo? ¿Qué nos muestran entonces las dimensiones? Esto que es lo que queremos mostrar, que son como esos resultados base. En la dimensión económica nos vamos a encontrar, estos son un análisis a nivel de indicadores LISA. Vamos a encontrar, por ejemplo, que en el clúster high, ¿cierto? Nos vamos a encontrar, tenemos 6 municipios. Si ven, efectivamente es la concentración que tenemos de Buenaventura, Palmira, Yumbo, Cali, Candelaria y Jamundí, que es lo que les digo, ¿cierto? Normalmente, con excepción de Buenaventura, nos van a llamar esa área metropolitana, por ejemplo, de Cali, ¿cierto? Entonces empiezan a estar en esa consideración mucho más económica. Donde se van a concentrar, pues el 54% del PIB y el 41,3% de la población y el 61,3% del PIB de la industria manufacturera como tal de la región. Efectivamente, pues en la contraposición, ¿cierto? Vamos a encontrar los municipios bajo-bajos, si pueden ver, por ejemplo, esto es Rosas, Santa Rosa, si estoy más en este municipio, Rosas, Piamonte, muchos de los municipios que van a encontrar sobre el eje andino de Nariño, y por aquí tenemos 2 municipios entonces que pertenecen al Valle del Cauca, que están muy sobre todo Alcalá y no recuerdo este otro municipio, ¿cierto? ¿Cuáles son los que van a estar en esa posición que tienen dimensión económica baja, pero adicional están rodeados de municipios con condiciones económicas también bajas? ¿Listo? A nivel social, ¿cierto? A nivel social empieza a verse un poco más discriminado, sobre todo el mapa. Vamos a encontrar mejores condiciones, sobre todo en el centro del Valle del Cauca y en el norte, ¿cierto? El centro del Valle del Cauca, este es Cali, este es un poquito clarito, estos otros son los municipios cercanos, entonces el Cerrito, Buga, Tuluá, son estos que están aquí en el centro del mapa del Valle del Cauca, y estos del norte del valle, que también van a estar reconocidos sobre todo por las condiciones de jalonamiento que le genera Cali y la concentración entonces de la industria que está ubicada por la IPAES en esta zona. Efectivamente, el clúster bajo-bajo lo vamos a encontrar en 13 municipios, sobre todo los ubicados en el sur de Nariño, ¿cierto? Todos los ubicados en el sur de Nariño y que empiezan a darse hacia el lado del litoral, ¿listo? Que se empiezan a dar, pero los cuales no contribuyen sino en el 1,1% del PIB de la región, ¿listo? El resto pues empiezan a ver efectivamente entonces ya un poco de asociaciones, sobre todo en los municipios de Chocó, ¿cierto? Algunos con mejoras o condiciones altas en social, pero rodeados de municipios con condiciones bajas a nivel social. En la dimensión ambiental, sobre todo en la que llamamos de dotaciones naturales, pues efectivamente nos encontramos con un clúster bastante amplio, alto, conformado por 40 municipios especializados básicamente en actividades extractivas. Encontramos, ¿cierto? Como lo pueden notar, efectivamente es todo Chocó y todo el litoral, parte de Cauca y sobre todo
de Nariño, donde vamos a encontrar todas estas actividades extractivas, tanto de minería, de silvicultura, de pesca, ¿cierto? Donde se van a concentrar entonces sobre todo. En conjunto, todos estos municipios generan el 51,1% del valor agregado de toda la región como tal, pero cuando los miramos vamos a encontrar en esas dotaciones ambientales, pues que van a estar sobre todo muy bien por su condición, ¿cierto? Por su condición, sobre todo donde están ubicados, selva, mayor publicidad, si vieron los indicadores, ¿cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, el IRCA, los niveles de lluvias, entonces pues efectivamente se van a generar, ¿cierto? Sobre todo los municipios de Chocó. ¿Quiénes se encuentran en esas condiciones baja? Pues van a estar los municipios del Valle, sobre todo en el norte, centro y norte del valle, y algunos que empiezan a resaltar en Cauca y en Nariño, listo, que son ya casos como muy particulares. A nivel de infraestructura, pues vamos a encontrar un clúster alto, sobre todo en el centro del Valle del Cauca, donde encontramos toda la industria, muchos pues lo conocen, ¿cierto? Sobre todo la industria azucarera y todo lo que se deriva entonces como tal, pero también toda la concentración del resto de la industria que pues en el Valle del Cauca es tan importante. Vamos a encontrar ahí sobre todo entonces para mejores infraestructuras en vías, mejores infraestructuras entonces en algunas entonces de esas variables que vamos teniendo en esta dimensión, ¿listo? En las condiciones pues baja, vamos a encontrar muchos de los municipios que les vamos a llamar del litoral andino, ¿cierto? Lo que llamamos andino, la región andina, que van a estar ubicados sobre todo alrededor de la cordillera central. Estos municipios vamos a tener actividades entonces sobre todo en producción agrícola y minera, entonces vamos a encontrar, ¿cierto? Algunas diferencias en esto que se va a generar. A nivel institucional, nuestros componentes, ¿cierto? Sobre todo medido por las variables de los índices fiscales e integrales, pues vamos a encontrar el clúster de 18 municipios en alto que van a presentar mejores condiciones de desempeño institucional. Estos municipios se especializan en actividad industrial, ¿cierto? Van a estar concentrando alrededor del 21,2% del PIB y el 12,7% de la población de la región. Los encontramos efectivamente ubicados en el centro del valle, juegan un papel fundamental, no solamente entonces en la generación del empleo, sino de ingresos, perdón, sino en impuestos y efectivamente en empleo. El clúster bajo se va a encontrar en los municipios de Chocó, donde pues también todos conocemos como muchos de esos municipios necesitan mejorar sobre todo esas condiciones a nivel institucional en lo que nos miden los índices, ¿cierto? Y sobre todo pues ya lo que se habla son en los indicadores de ejecución, de administración y ese manejo entonces como tal de los recursos, de los recursos públicos, ¿cierto? Finalmente, ¿cierto? Como para terminar, ¿cierto? Y en ese contexto global que queríamos mostrarle, que empezamos a encontrar en este análisis que hacemos entonces al interior de nuestra región, encontramos entonces clúster alto conformado por 15 municipios cercanos a Cali. Ahí es donde lo que comentaba ahora, sobre todo en esos análisis que se puedan hacer sobre cuáles son esos municipios de los que deben entrar dentro de esa área metropolitana. 10 de ellos concentran entonces el 57, casi 58% del PIB de la región, pero donde Cali, pues efectivamente, ¿cierto? Es de jalonador, a pesar de que en algunos estudios que nosotros también hemos desarrollado, ese polo de desarrollo de Cali a veces, ¿cierto? Lo ponemos como en duda, ¿cierto? No me quiero meter en problemas, pero sí, pero a veces, ¿cierto? Lo ponemos como en duda sobre ese impacto que tienen sobre esos otros municipios. Sí encontramos efectivamente que sobre todo los municipios del norte del valle, su relación va a estar con Pereira, con Armenia y sobre todo con las capitales entonces del eje cafetero. La identificación de los municipios en cada tipología refleja la estructura productiva, las condiciones sociales, ambientales, todo ese desempeño fiscal de la región, con lo cual los tomadores de decisiones podrán entrar a revisar efectivamente cómo está su municipio, ¿cierto? Ahí pues aquí lo podemos hacer el ejercicio, pero nosotros casi que hemos ido mirando cada municipio, ¿cierto? En qué condiciones se encuentra, qué necesita, y en alguna parte de nuestro trabajo de campo dentro de ese
gran programa de investigación. Digamos que se mostraba eso en los municipios en los que se hizo trabajo de campo, con miras a una mejor toma de decisiones al interior, ¿cierto? Sobre todo en ese contexto municipal. Todo, pues, en el general, ¿cierto? El mapeo es fundamental para esa formulación de políticas, mucho más cuando encontramos la brecha muy marcada, ¿cierto? Eso vamos a tener 44 municipios que están en el litoral, 134 que están en el Pacífico andino, pero que son totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, las disparidades entonces, que nos encontramos entre ellos, ¿listo? Muchas gracias, muy amables. Creo que estuve corriendo con el tiempo. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, vengan, yo dejo por aquí Yo le hago una pregunta. La verdad, qué pena, pero yo no encuentro dónde levantar la mano. Tranquilo, Andrés. Ok, tranquilo. Listo, entonces, mira. Yo dejo aquí de compartir perfecto para poder verlos a ustedes. Ok. Tengo tres comentarios. Digo, 2 comentarios y una pregunta. Un comentario tiene que ver con que usted ahí nos podría compartir por el chat el DOI del documento, porque pues para el trabajo que estamos haciendo en planeación, estas metodologías pues son clave, ¿sí? ¿Qué variables incluir, cómo, cuál es la fuente y todo esto? Entonces me parece que nos ayudaría mucho si nos comparte el link del documento. Lo segundo, la pregunta tiene que ver con la matriz de vecindades que utiliza en los análisis espaciales. Es una pregunta muy técnica, pero lo que uno se da cuenta es que dependiendo de qué matriz de vecindades incluye, pues va a tener unos resultados diferentes. Se lo pregunto porque, claro, uno puede decir, claro, yo voy a incluir los municipios como vecinos, los que comparten frontera. Pero en muchos casos la variable que mejor funciona es la de la distancia de centroide a centroide entre cabeceras municipales, porque eso ayuda a controlar aquellos municipios, como el caso de Buenaventura, que tienen una área que no es urbana gigante, ¿sí? Y eso puede estar generando como un sesgo hacia se podría mejorar esa relación de vecindades. Esa es mi pregunta puntual. Y lo segundo es que tiene que ver con que si todas estas variables son de un corte transversal o si están relacionadas en el tiempo. Porque, por ejemplo, nosotros nos enfrentamos a este tipo de cosas y tratamos de elegir variables que pudiéramos monitorear en el tiempo. Y en ese sentido, unas variables que funcionan o nos han funcionado bastante bien han sido los recaudos de ICA y predial, que uno los puede calcular per cápita. Y como está la serie larga, entonces uno puede controlar cómo ha ido mejorando la capacidad fiscal del municipio de acuerdo a estos recaudos ¿sí? que son territoriales. Eso es. Muchas gracias. Muy chévere. Además, porque me encantó la manera de mostrar los positivos y los negativos. Porque estoy de acuerdo. Cuando uno tiene toda esta cantidad de información, encontrar la manera más fácil y pedagógica de mostrar cómo voy a dividir los municipios en un grupo o en otro, es una tarea bien tremenda. Entonces, muchas gracias. Gracias, profe Andrés, por sus comentarios. Preciso, le contesto entonces en orden. La vecindad, hemos tenido efectivamente para el análisis espacial serias dificultades con la vecindad. Este trabajo que está aquí está con vecindad tipo reina, listo, igual, ¿cierto? La normal que veníamos utilizando. Hemos utilizado vecindades de centroide, sobre todo a la capital, digamos que no nos funcionó mucho. Y hemos utilizado, que ese fue hasta una idea de Juan Tomás en algún momento que preguntaba sobre eso, y era con las distancias de Google, ¿listo? Con las distancias de Google. También se hizo, digamos que, un ejercicio de buscar distancias, entonces sobre todo de carreteras, pero sí, siempre digamos que no hemos podido, o casi que es una de las falencias, tengo un ruido acá externo, qué pena, sí hemos tenido bastantes falencias, sobre todo en la distancia, para poder medir
esa parte ideal, ¿cierto? Esa parte ideal. Siempre en este momento, cuando lo estamos presentando, lo hacemos entonces con vecindades tipo reina, pero sí hemos tenido en cuenta, sobre todo para revisar lo que les decimos, estos municipios que están más alejados, estos municipios en los cuales, sobre todo, por ejemplo, ni siquiera se ha nombrado Buenaventura, listo, Buenaventura es un caso específico, pero sobre todo los municipios que tenemos acá sobre la cordillera, los que llamamos Pacífico Andino. Este Pacífico Andino, las interconexiones a veces entre los municipios no se dan. Nosotros, por ejemplo, tenemos un municipio a nivel de la región Pacífico, en Chocó, no recuerdo el nombre, si Henry me ayuda, que está partido en dos, y en la mitad tiene otro municipio. Entonces, desde ahí siempre hemos tenido esas dificultades, entonces, con la vecindad. Y este trabajo está con corte transversal. El año de base que tenemos es 2015, que es el base que tenemos ahí, con excepción de 1 o 2 indicadores, o que estaba más actualizado o que no se pudo actualizar. Pero sí tenemos la serie de tiempo, porque dentro del gran proyecto, una de las cosas era crear un sistema de información que se creó para la región, y el sistema de información acumula datos desde el año 2010 hasta el año 2019. En este momento el sistema está en línea, sigue funcionando y se sigue actualizando las variables. Todas las variables, eso sí, son de fuentes secundarias. Muchas gracias, profe Andrés. Claro que sí, ya les compartí el DOI por aquí. Y pues cualquier cosa con mucho gusto. Veía que tenía la mano levantada el profesor Nicolás. Hola, sí, disculpa, es que no sabía si me tocaba irme. Pues bueno, igual que Andrés, pues me gusta mucho el ejercicio, la visualización, esto pues es muy interesante. Quería pues preguntar, justamente como es pues una investigación sobre varias dimensiones de los municipios, em, la interrelación entre estas, digamos que realmente van todas en el mismo sentido, o hay algunas que van, digamos, no sé, los temas ambientales y los temas productivos por otro lado. En ese sentido, ¿qué se ha pensado? Y por otro, pues conectando con algo más general, pues bueno, ¿qué hacer con el desarrollo territorial de los municipios del Pacífico y en general del país, ¿no? Porque yo veo pues que tenemos, pues bueno, diagnósticos de la situación y como la política de desarrollo regional no, pues yo veo que está un poco desconfigurada. No sé ustedes qué han pensado pues al respecto, como por dónde empezar a pensar esto, ¿no? Gracias, profesor Nicolás. Profesora Elizabeth Aponte, si me puede ayudar aquí. Básicamente, bueno, llamo a la profesora Elizabeth, ella es la coordinadora del grupo de investigación y la directora del proyecto, del programa como tal de investigación. Efectivamente tenemos en todas las dimensiones, digamos que todo el análisis, todo el trabajo se va haciendo entonces sobre todas las dimensiones, algunas más con mayor o menor concentración, por ejemplo, ambiental, nos interesa muchísimo porque dentro de nuestro grupo tenemos varias personas en esa línea de ambiental, pero vamos a encontrarnos con dificultad, por ejemplo, de la información. Nos ha tocado, ¿cierto? Sobre todo, pedir favores y poder recolectar entonces esa información. Por aquí la profesora está colocando efectivamente en el chat ese direccionamiento. Entonces, así en dimensiones, digamos que vamos trabajando sobre cada una de ellas, efectivamente algunas mucho más amplias, social y económica, pues mucho más amplias sobre eso. A nivel de qué hacer, ¿cierto? Y esa ha sido como nuestra preocupación, sobre todo dentro del grupo de investigación, porque vemos que sí, hay muchos trabajos, muchos a nivel regional, todos, yo creo que los que estamos aquí estamos concentrados en esos análisis regionales, pero es que a veces no se ven entonces en esas tomas de decisiones y en la política como tal. Efectivamente, nosotros ay, se me olvidó el nombre, en los trabajos, digamos que internos que hemos desarrollado a nivel municipal, como la profe contesta entonces aquí, es este trabajo directo entonces con las comunidades. Nosotros tenemos algún trabajo de campo sobre 5 municipios,
en cada una de los departamentos, por ejemplo, Sevilla, en el Valle del Cauca, entonces una intervención muy específica con la comunidad, donde se encuentran cosas muy buenas, sobre todo para ese municipio, el Tambo en el Cauca, Cumbal, Nariño, Litoral del San Juan en Chocó. Entonces, digamos que ellos ya nos dan una información mucho más importante para esos tomadores de política y poder llevarles la información mucho más precisa. Efectivamente, eso requiere mucho de ese trabajo mancomunado con las comunidades y sobre todo de tener esa alianza política o esa alianza de que el alcalde por lo menos nos escuche o que el jefe de planeación o algo por el estilo, y eso pues es decir, para la academia todos lo sabemos, es bastante complejo. Ha sido como nuestra bandera de intentar de llegar a las comunidades con un trabajo de campo mucho más preciso y esa toma de decisiones ahí, con la comunidad, donde nos encontramos, ¿cierto?, muchas cosas que a veces los datos secundarios no nos dan. ¿Listo? Eso ha sido como muy importante y ha sido para nosotros bandera. ¿Listo? El profesor Sergio Moreno, tengo por aquí también. Profesor Sergio. Buenas tardes, muchas gracias por su Buenas trabajo. tardes. Coincido con Andrés con sus observaciones. Acabas de comentar un tema que quería decir, que era como la validación política o la comunicación de estos hallazgos ante unos actores tomadores de decisión, y efectivamente es difícil. Y creo que nuestro aprendizaje fue que le aplicamos un principio de parsimonia a los datos y a la ilustración de la información y el conocimiento, casi de manera didáctica, para que no saturar a un personaje que es apático a esto, ya tomó la decisión, pero de pronto con un par de datos contundentes, de pronto reflexiona y confirma lo que ya sabe y no está mal, o bueno, puede reflexionar y tener mejorar su propio discurso. Nosotros estamos en ese balance por ser nosotros somos de una institución, somos del sector institucional, no somos académicos. Entonces, digamos que sí tenemos una relación con una administración pública. Eso inclusive nos genera unos estigmas. Por ser de Bogotá, los municipios nos estigmatizan porque el dato que recopilamos de otros municipios lo recopilamos nosotros. Entonces ya no vale. Entonces, digamos que no tenemos esa ventaja, pero no, y tenemos el reto de articularnos directamente con los tomadores de decisiones. La otra es una pequeña sugerencia, que fue una información que nosotros usamos, y creo que es la que vamos a mostrar en la siguiente presentación, es un indicador de estadísticas vitales del DANE, en nacimientos con las madres, ¿cómo es? El municipio de residencia de la madre. Es al final lo encontramos y no lo incorporamos en la presentación que hizo Andrés, porque lo encontramos tarde, pero es muy interesante y muy útil, es nacional, es una matriz de origen-destino, que no tiene la limitación, digamos, la encuesta de movilidad, que son solo 18 municipios. Esta es general, es un servicio que presumimos básico, es vital, ¿no? Algún sitio tiene que nacer la gente, en algún municipio. Y nos ha dado resultados muy interesantes cuando hallamos municipios que tienen más nacimientos que madres residentes. Esos municipios son interesantes porque quiere decir que están prestando un servicio a otros municipios. La mayoría de los municipios no autocontienen su demanda, ¿sí? Muy baja, de hecho, muy baja. La cantidad de nacimientos en su propio municipio tienden a ser muy bajos y pues nacen en algún sitio. En otros municipios muy concentrados en unos puntos que cuando uno mira espacialmente empieza a cobrar lógica. Es una dimensión, lo podríamos entender, social, pero vale la pena corroborar si esas localizaciones estratégicas para tener hijos, ¿no? Como las EPS hayan diseñado eso, o como el sistema de salud lo haya dispuesto, sí tiene una correlación económica. Esa localización estratégica para poner un hospital y atender una población de una provincia, una región, sí puede tener una localización estratégica. Entonces las dos se podrían corroborar. Pero entonces los invito a la siguiente presentación, que es lo que les suelo dar.
Muchas gracias. Ok, muchas gracias, profesor Sergio, muy amable, claro que sí. Bueno, no, muchas gracias por la recomendación, lo tenemos en cuenta, sí, efectivamente, yo he visto las estadísticas vitales, pero no hemos utilizado ninguno de los indicadores. Me acaba de acercar en cuenta que me puede servir, sobre todo para desarrollo humano, donde el indicador de salud está saturado porque es mortalidad, entonces ya nos empieza a pedir como un complemento, sobre todo para mejorar, ¿cierto? El dato que se puede tener. Listo, muchas gracias. Bueno, profes, creo que apenas entonces estamos sobre el tiempo. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias por sus preguntas, por sus comentarios, a nuestros expositores, el profesor Sergio y Andrés, y a la profesora Seidis. Listo, muchas gracias entonces por presentar sus documentos en nuestra asociación. Y bueno, los invitamos entonces a continuar en el resto de presentaciones, ¿cierto? En las siguientes mesas que inician ahorita a las 4 de la tarde, ¿listo? De nuevo, gracias, que estén muy bien y una feliz tarde. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien.